Bienvenidos a la clase de Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica y Palpatoria. Somos los profesores Sergio San Martín, Marina Fáez y María Pilar Gómez. En esta oportunidad les vamos a estar hablando de la pierna, el tobillo y el pie para la cátedra de la Facultad en Kinesiología y Fisiatría de la UAE de Rosario. Bien, en esta clase básicamente lo que vamos a intentar hacer es primero repasar y puntualizar algunos aspectos que tienen que ver con los huesos que forman la pierna, haciendo hincapié fundamental en las superficies articulares de la articulación del tobillo. Obviamente vamos a describir la articulación del tobillo y su funcionalidad, y también por último vamos a estar viendo los músculos. Como para hacer una visión un poco más general de la pierna, recordemos que en la región de la pierna nos vamos a encontrar con fundamentalmente dos huesos, que son la tibia y el peroné. Como verán ustedes, y haciendo una especie de repaso también, la tibia y el peroné son dos huesos largos, por lo tanto tienen epífisis y diáfisis, y una diáfisis. En la epífisis superior vamos a ver que estos dos huesos tienen una conexión entre sí. Esta articulación, la tibio-peronea superior, bien, le da contacto a los mismos, y en las epífisis inferiores también se ponen en contacto, y sería la articulación tibio-peronea inferior. Estos dos huesos no están aislados uno del otro, los mantiene juntos una membrana interósea que es la que ocupa esta región entre los dos huesos. Como buenos huesos largos, podríamos decir o repasar algunos accidentes óseos que tenemos en las epífisis superiores, que vimos en la clase de rodilla. Si nos centramos en la tibia, vamos a ver que en la cara anterior nos encontramos con esta saliente que es muy importante, que es la TAT, o la tuberosidad anterior de la tibia. También podemos observar a los platillos tibiales, en la parte superior el platillo tibial medial y el platillo tibial lateral. Bien, por delante y por abajo del platillo tibial lateral, el tubérculo de Gerdy, importante, referencia ósea. Fíjense que en el medio también de los dos platillos tibiales nos encontramos con las espinas, o lo que se llama el tubérculo intercondilio, uno lateral y uno medial, es decir, uno externo y uno interno. Fíjense que por debajo del cóndilo lateral está la articulación para la región de la epífisis superior del peroné, que es la cabeza del peroné, que tiene en la estructura de la cabeza, por supuesto, una parte más superior que se llama vértice, la cabeza en la parte central y el cuello por debajo. En la parte posterior, ¿sí?, veamos que es rugosa la epífisis superior de la tibia. Esto es por la inserción de los músculos, fundamentalmente la inserción del músculo semimembranoso, que está por debajo del cóndilo interno. Bien, también vemos algunos surcos, todo de la impresión que dejan los músculos. La diáfisis de la tibia y del peroné son diáfisis, el peroné es bien rectilíneo, tiene un borde anterior, una cala lateral, un borde que se llama interóseo, por estar justamente apuntando el espacio interóseo, y una cara medial, mientras que la tibia tiene un borde anterior muy prominente, incluso palpable en la región de la pierna, una cara medial, que es la que apunta hacia adentro, con un borde medial también, y una cara lateral que apunta hacia afuera o hacia el espacio interóseo. En la parte posterior podemos ver la cara posterior del peroné y la cara posterior de la tibia, más lisos en este caso, dado la cantidad de músculos que encontramos en esta zona. Ya en la epífisis inferior, acá vamos a encontrar algunos elementos muy interesantes. Si empezamos por la tibia, vamos a ver que la tibia tiene una carilla articular inferior, que va a articular con el hueso astrágalo en la articulación del tobillo, y el maléolo medial o maléolo tibial, que limita los movimientos justamente del tobillo. Por dentro del maléolo medial, una cara articular, ¿sí?, que se llama cara articular de maléolo medial, que también va a formar parte de la articulación del tobillo. Por parte del peroné también tiene un maléolo, se llama maléolo lateral o maléolo peroneo. Si ustedes observan, la altura del maléolo lateral
es más baja que la altura del maleo medial. Esto hace que los movimientos del pie que se dirigen hacia la línea media del cuerpo tengan mayor posibilidad o rango de movimiento óseo debido a la altura de estos maleolos. También el maleolo peroneo tiene en su parte interna una carilla articular para el astrágalo, que van a coincidir justamente con las superficies articulares que tiene este hueso. De la parte posterior vemos también exactamente los mismos elementos, ¿sí? Y lo que podemos observar también en la parte posterior es la escotadura peronea que tiene la tibia para la articulación tibio-peroneo inferior. Otros huesos interesantes que nos vamos a encontrar son los huesos del pie. El pie tiene una estructura muy similar a la mano en tanto a regiones, donde nos vamos a encontrar con una región compuesta por una serie de huesos cortos articulados entre sí, seguida de una sección parecen huesos largos en miniatura y seguida, por supuesto, de la parte de las falanges, o lo que llamaríamos los dedos. En el pie llamamos a la primera región, o a la región más posterior desde la posición anatómica, el tarso. La región que le sigue, lo que llamamos la parte del empeine del pie, lo llamaríamos metatarso, y por último las falanges que constituirían los dedos. En esta vista, que es una vista lateral externa de un pie derecho, podemos ubicar fácilmente y distinguir que el tarso está compuesto por los siguientes huesos. El hueso calcáneo, que es el más inferior y posterior, el hueso más grande también y voluminoso, responsable de la descarga de la mitad del peso de nuestro cuerpo. Por encima del calcáneo, el hueso astrágalo, que también es un hueso voluminoso, pero que tiene una función articular muy importante. Por delante del astrágalo, el escafoides, con una articulación muy importante, vamos a ver también con el astrágalo. Por debajo del escafoides y en contacto directo con el calcáneo, el hueso cuboides, y rellenando los espacios, ¿sí?, entre el escafoides, el cuboide y lo que sería el metatarso, las cuñas, estos tres huesitos, primera, segunda y tercer cuña, que vamos a ir viendo, que solamente en la imagen lateral, fíjense que vemos la tercer cuña, la segunda cuña y la primera cuña va a estar del otro lado. El sector que sigue, el metatarso, formado por 5 huesos metatarsianos, de los cuales es interesante ver en la cara lateral el quinto metatarsiano, que se corresponde con la falange del dedo chiquito, podríamos decir, como tiene una sobresaliente en la parte externa y bien posterior. El sobresaliente es muy importante, se llama tubérculo del quinto metatarsiano, y va a ser la responsable o el lugar de inserción de los músculos peroneos laterales, que son muy importantes para la estabilidad del plano frontal del tobillo. Si la vemos en una vista inferior y empezamos a separar un poquito los huesos, acá vamos a ver que el calcáneo tiene una superficie articular superior para que encaje el astrágalo, fíjense la cantidad de superficie articular que tiene el calcáneo y la cantidad que tiene el astrágalo, que es muchísimo mayor. Acá vamos a ver cómo es la ubicación, el escafoides bien por delante del astrágalo y el cuboides bien por delante del calcáneo. Acá aparecen las tres cuñas, fíjense, tercera y segunda que veíamos en la imagen lateral, la tercera ubicada de manera bien en el centro del pie, y la segunda y la primera apuntando más bien hacia el lado interno del pie, y las articulaciones entre las cuñas, incluso las articulaciones con los metatarsianos, fíjense que el hueso cuboides, que está por delante del calcáneo, va a dar superficie articular al quinto y al cuarto metatarsiano, la tercer cuña al tercer metatarsiano, la segunda cuña al segundo metatarsiano y la primer cuña al primer metatarsiano. A su vez, cada uno de estos metatarsianos tiene articulaciones para las diferentes falanges. Nos encontramos con que del segundo al cuarto dedo nos vamos a encontrar con primera, segunda y tercer falange, mientras que en el dedo gordo, el dedo grande del pie, solamente vamos a encontrar primera y segunda falange respectivamente. Para ver una imagen un poco más explicativa, acá lo vamos a diferenciar en colores. Fíjense la ubicación y cómo la tibia del peroné toman contacto directamente con el hueso astrágalo. Diferenciaron en colores todos los huesos, ¿sí? En la vista lateral interna vamos a ver que no vemos los mismos huesos, vemos el calcáneo casi en su totalidad, el astrágalo también. Acá nos vamos a encontrar que tenemos el escafoides, pero ya no vemos el cuboides, ¿no?, en la vista lateral interna.
acá empezamos a observar a la primer cuña, que es la única que forma el arco interno del pie, el primer metatarsiano y, por supuesto, la primera y la segunda falange del dedo gordo. Esto es interesante y ver la cara interna porque, como vamos a ver, en esta diapositiva y en las diapositivas que siguen, algo interesante de la estructura del pie es que posee, a través de las articulaciones y cómo están ubicados los huesos del pie, diferentes arcos. Fíjense que si ustedes lo miran de la cara lateral externa, este pie derecho, nosotros tenemos acá un pequeño arco formado básicamente por la propia estructura del hueso calcáneo, la parte inferior del cuboides y el tubérculo del quinto metatarsiano. Es un arco más bien del tipo rígido porque hay pocas articulaciones en el medio, pero si lo vemos de la vista medial o la vista interna del pie, vamos a ver que el arco sí que se forma es muchísimo más largo y no solamente eso, sino que está formado por la parte inferior del calcáneo, el astrágalo, el escafoides, la primera cuña, el metatarsiano, incluso con un pequeño huesito que se llama el huesito sesamoideo, que está por debajo del primer metatarsiano, ¿sí? Casi en la articulación con la primera falange del dedo gordo. Esta estructura, ¿sí? O este arco del pie, es muy importante para darle estabilidad. Siempre, y esto probablemente lo vean más adelante en biomecánica, van a ver que el pie en realidad es un trípode que distribuye el peso del cuerpo en tres apoyos, calcáneo, base del primer metatarsiano y base del quinto metatarsiano, y que este trípode está formado o se encuentra o se llama la bóveda plantar o la bóveda del pie, fundamentalmente por tres arcos que podemos distinguir ahora que sabemos cómo son las estructuras de los huesos. Fíjense que si yo miro la cara medial o la cara interna de este pie, me voy a encontrar con el arco medial, formado básicamente por el calcáneo, ¿sí? El cuboides, bien, y la estructura del metatarsiano, el primer metatarsiano. Este arco interno es muy importante que esté levantado y no solamente la alineación de los huesos es importante, sino que va a depender mucho de la altura del arco, la función de la musculatura intrínseca del pie que vamos a ver más adelante. Si lo veo de afuera también, no me encuentro con un arco mucho menos pronunciado y más levantado, formado, fíjense, por el último metatarsiano, el tubérculo, el cuboides y el astrágalo. Y también, si hacemos un corte transversal del pie, más o menos a la altura donde está la línea negra, vemos que las diferentes metatarsianos no se encuentran a la misma altura. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano también forman un arco que se llama arco transverso del pie. Van a ver que hay algunas plantillas que tienen como un globito, una oliva, se llama en la parte anterior del pie, que es para mantener levantado este arco. Arco interno o medial, arco externo o lateral y arco transversal forman la bóveda del pie o la bóveda de los arcos de los pies. Vamos a ver algunas cuestiones más específicas de algunos huesos, ¿sí? Muy importante el hueso astrágalo. El hueso astrágalo, acuérdense que es el hueso que no toma contacto con el suelo, sino que está como subido, está montado arriba del calcáneo y que tiene un montón de superficies articulares que lo van a hacer articularse tanto con el calcáneo abajo como con la tibia del peroné por encima. Fíjense en esta vista, que es una cara medial, es decir, lo estamos viendo desde adentro, al astrágalo, como en la parte superior tiene dos superficies articulares bien definidas. Por un lado, la superficie articular para la tibia, esto es un astrágalo del pie derecho visto desde afuera, visto de una vista lateral. Entonces, la superficie articular de la tibia se encuentra del lado medial, del lado interno, y al lado la superficie articular para el maléolo tibial, el maléolo peroneo o el maléolo medial. Bien, si ustedes observan la forma, es una forma como una especie de mortaja, ¿sí? Que va a formar una articulación del tipo troclear. Como todo hueso con esta forma, tiene una cabeza prominente hacia atrás y un cuello. El cuello une la superficie articular, ¿sí? Para que va a tener en la parte bien posterior, ¿sí?
une el cuello con las superficies articulares de la parte anterior. El cuerpo, por supuesto, en el medio, un cuerpo bastante rígido, ¿sí? Y algo interesante es que en la parte bien anterior, por debajo de las superficies articulares, nos encontramos con un surco para un músculo, para el flexor largo del dedo gordo, que de alguna manera utiliza este surco en forma de polea, ¿sí? Para poder flexionar el dedo gordo. Si lo vemos desde arriba, y esto es muy llamativo, fíjense cómo tiene en superficies articulares bien, diríamos, marcadas, al punto de que tiene su propio nombre, la cara superior, o se llama tróclea del astrágalo. La tróclea del astrágalo es la superficie articular más grande en una vista superior, que va a tener obviamente articulación con la cara inferior de la tibia, y una superficie articular un poco más pequeña para el maleo lateral o el maleo peroneo. Fíjense que si uno reparte de alguna manera la superficie articular entre tibia y peroné, la superficie articular de la tibia, para la tibia, es muchísimo más grande que la superficie articular para el peroné. El cuello por detrás, la cabeza y la cara articular para el escafoides. Algo interesante también del astrágalo es que si ustedes lo miran desde arriba van a encontrar ese surco, bien, que hablábamos acá, ¿sí? Ese surco para este músculo flexor. Vamos a ver el otro, es el calcáneo. El hueso calcáneo es no mucho más grande, pero más grande que el astrágalo. Esta es una vista superior, esta es una vista inferior y esta es una vista lateral. Vamos a empezar por la superior. Fíjense que tiene, por supuesto, la superficie articular para el astrágalo, ¿sí? O lo que se llama la articulación calcano-astragalina superior. Por delante también una superficie articular donde se pone en contacto con el astrágalo, la superficie articular astragalina media, y por delante la superficie articular astragalina anterior. En estos tres puntos, el calcáneo y el astrágalo tienen superficie de contacto. Obviamente, estas superficies de contacto son bastante planas, lo que permite movimientos muy pequeños de un hueso sobre otro, ¿no? En la parte posterior, algo muy importante para ver es esta rugosidad de la cara posterior, que es la inserción del tendón del calcáneo, también conocido como inserción del tendón de Aquiles. Si lo vemos en la parte inferior, vamos a ver que el hueso calcáneo tiene esta parte que es el talón, formada por dos apófisis, una apófisis lateral o externa y una apófisis medial o interna. Por delante de él, y fíjense que este espacio quedaría en el aire del calcáneo, el tubérculo del calcáneo es muy importante, el tubérculo del calcáneo, porque es inserción de ligamentos y de músculos plantares, que vamos a ver más adelante. Identificamos también el surco para el flexor del dedo gordo, ¿sí? Importante que se conectaba obviamente con el astrágalo más arriba. Fíjense que en una cara lateral se ve bien marcada la parte posterior, ¿sí? Para la inserción del tendón de Aquiles, la superficie astragalina posterior, la media y la anterior para articularse con el astrágalo. Y acá nos encontramos también, fíjense, con dos accidentes óseos muy importantes. Esta es la impresión que deja el ligamento colateral externo de la articulación del tobillo, muy importante para darle estabilidad. Y por otro lado, fíjense esta pequeña saliente que tiene un surco por debajo y una saliente por arriba. Se la llama la trocla peronea porque por acá van a deslizarse los tendones de los músculos laterales, los peroneos laterales, que como le decíamos cuando mirábamos el pie, terminan con inserción en el tubérculo del quinto metatarsiano y forman, ¿sí? Gracias a esta especie de polea, ¿sí? Por donde pasan los tendones, permiten la estabilidad lateral del tobillo y también la extensión del mismo. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de articulaciones. Bueno, la primera articulación con la que nos encontramos es la articulación del tobillo. Ustedes saben que esta articulación es de suma importancia con fines preventivos
kinésicos y rehabilitación, por supuesto. La articulación tibio-peroneo-astragalina es la articulación principal del tobillo y como el astrágalo tiene una tróclea, ¿sí?, la vamos a clasificar como articulaciones del tipo sinovial con la subclasificación troclear. Esta articulación básicamente está formada por las extremidades distales de los huesos de la pierna, es decir, la cara inferior de la tibia y la cara interna del maleo lateral del peroné, constituyendo esta estructura como la mortaja tibio-peronea, ¿sí?, que se va a articular con el astrágalo. El nombre técnico de la articulación del tobillo tibio-peroneo-astragalina hace alusión a los huesos y a las superficies articulares que se ponen en contacto. Otra particularidad de esta región es que hay otra articulación, que es la articulación, obviamente, entre la tibia y el peroné, que es la articulación tibio-peroné inferior. Pone básicamente en contacto los segmentos inferiores de la tibia y del peroné. Esta es una anfiartrosis, ¿sí? O sea, son superficies planas que se conectan entre sí. Fíjense que ahí aparece el ligamento interóseo, que es el responsable de mantener estos huesos unidos, y sin embargo, permite ciertos movimientos de desplazamiento, ¿sí?, o de separación entre la tibia y el peroné, que son fundamentales para que el astrágalo, en los movimientos de flexo-extensión del tobillo, tenga más espacio para moverse, ¿sí? Así que es una articulación sumamente importante de carácter funcional, de la articulación del tobillo. Aquí vamos a ver que hay algunos ligamentos que la unen a esta articulación y veremos más específicamente los ligamentos del tobillo. Bien, si miramos estas articulaciones en una vista lateral, medial y posterior, es decir, lateral externa, medial interna y posterior, esto sigue siendo un tobillo derecho, nos vamos a encontrar con que esta articulación tiene ligamentos muy importantes, en la vista lateral o externa. Nos vamos a encontrar con esta porción del ligamento astragalino anterior, que fíjense, va desde el peroné hacia la parte anterior del astrágalo. El ligamento calcáneo-peroneo, como su nombre le indica, un ligamento que une bien el vértice inferior del peroné con el hueso calcáneo, y el ligamento astragalino o peroneo astragalino posterior o astragalo peroneo posterior, que va a unir al peroné con la parte posterior de el astrágalo. Eso es muy importante, esta estructura tridimensional, podríamos decir tridireccional del ligamento lateral externo, porque es quien le va a dar estabilidad, ¿sí?, y va a limitar el movimiento de inversión del pie. Recuerden, como estamos hablando en el segmento que hablábamos de los huesos, que el maléolo peroneo o maléolo lateral externo está mucho más por debajo que el maléolo lateral interno o maléolo tibial. Eso hace que el movimiento de inversión hacia adentro del pie tenga mayor recorrido y por lo tanto sean los ligamentos laterales externos los responsables de limitar ese movimiento. De la parte interna, con la vista medial, también nos encontramos con otros ligamentos. Esta es el ligamento se llama el ligamento medial de la rodilla, teniendo en parte una sección que es tibio-astragalina posterior, es decir, entre la tibia y el astrágalo en la parte posterior, un filamento que es la parte tibio-calcánea, es decir, entre la tibia y el hueso calcáneo, ¿sí?, y una región más adelante que es la tibio-astragalina anterior, que va a unir justamente la estructura de la tibia con todo el hueso astrágalo. Hay un ligamento más, el ligamento calcáneo clavicular ahí abajo, reforzando, ¿sí?, que une los segmentos, que parecen separados en realidad y que están unidos por ese ligamento. En la vista posterior, lo que nos vamos a encontrar con el ligamento, fíjense, lo que se ve bien es el ligamento astrágalo-peroneo o peroneo-astragalino posterior, ¿sí?, uniendo estas dos estructuras. Y acá, en esta imagen, ustedes pueden ver lo que yo les decía antes. El maléolo lateral o maléolo peroneo está mucho más abajo que el maléolo tibial o el maléolo medial, ¿sí? Esto hace que el movimiento hacia adentro, en inversión del pie, tenga mayor recorrido hasta que chocan los huesos que el movimiento hacia afuera.
Por eso el refuerzo externo ligamentoso es sumamente importante. Algunas articulaciones más, nos encontramos con las articulaciones de Lisfranc y las articulaciones de Chopard, ¿sí? Estas articulaciones unen básicamente la de Lisfranc al metatarso con las falanges y la de Chopard a el tarso con el metatarso, ¿sí? Fíjense que la articulación de Lisfranc se ubica o se localiza en el centro del pie a nivel del empeine, está formada por los huesos del tarso, las tres cuñas y el cuboides, ¿sí? Acuérdense, tercera, segunda y primera cuña y el cuboides, y la base de los 5 metatarsianos. La movilidad de esta articulación es bastante pequeña, ¿sí? Entre las cuñas y los primeros dedos del pie, y mayor, pero no tan amplia tampoco en la parte más externa, que es entre el cuboides, que se articula con el cuarto y el quinto metatarsiano. Por detrás, la articulación mediotarsiana, o articulación de Chopard, está formada básicamente por dos articulaciones. Por un lado, entre el astrágalo y el escafoides, y por otro lado, entre el calcáneo y el cuboides. Por lo tanto, tenemos una articulación astrágalo-escafoidea y una articulación calcáneo-cuboidea. Ese juego de articulaciones forman lo que se llama la articulación de Chopard, también que posee movimientos casi imperceptibles. Pero como buenas articulaciones, tiene sus propios ligamentos, cápsulas articulares. Y por último, para finalizar esta parte de la clase de hoy, los movimientos del pie. Fíjense que en el plano sagital nosotros podemos encontrarnos con los movimientos de flexión-extensión, también se la llama a la flexión plantar, haciendo indicación del movimiento que se realiza llevando los dedos hacia abajo, si estamos oponiéndonos de punta de pie, ¿sí? Flexión plantar porque se aproximarían los dedos a la línea plantar. Extensión o flexión dorsal, el movimiento contrario del plano sagital, donde los dedos se van hacia arriba, donde los dedos se acercan a la parte anterior de la tibia, ¿sí? Flexión dorsal es el nombre que más se usa, ¿sí? Ojo con este movimiento que también se le suele decir extensión del tobillo, para no confundirnos, flexión plantar es el movimiento por el cual los dedos van hacia abajo, ¿sí? Flexión dorsal es donde los dedos van para arriba. Suele decirse la extensión de tobillo al movimiento de ponerse de punta de pie y flexión de tobillo al movimiento de apoyar el talón. Les hago esa aclaración porque muchas veces resulta ser confuso. A términos biomecánicos, flexión plantar, flexión dorsal del pie. Después hay algunos movimientos que le son propios al tobillo, en realidad que no ocurren en otras articulaciones. Sí, un movimiento en donde la planta del pie intenta ponerse hacia arriba se relaciona con una supinación del pie, y obviamente donde la planta del pie intenta irse hacia abajo se lo dice como pronación del pie, al mismo tiempo que sobre un eje más bien longitudinal el pie puede ser abducción, que sería la separación, y aducción, que sería la aproximación, ¿verdad?, del eje medial. Estos movimientos combinados de supinación, pronación, aducción y abducción forman los movimientos de inversión, sumando obviamente a la pronación y a la aducción del pie, y los movimientos de eversión, sumando a la abducción y pronación del pie. Generalmente estos son los movimientos que nosotros vamos a describir: dorsiflexión o flexión plantar, y inversión, combinación, vuelvo a repetir, de supinación y aducción del pie, y la eversión, que es una combinación de la pronación y la abducción del pie. En el próximo video vamos a centrarnos en la musculatura de la pierna y del pie.